Bienvenidos al curso de perfeccionamiento en tecnologías digitales, en ciencias sociales y jurídicas de la Universidad de Santiago de Compostela en su modalidad online. Mi nombre es Pablo Bonorino, soy catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Vigo y en esta sesión voy a desarrollar un tema relacionado con la filosofía, que es mi campo de especialización, en sus aplicaciones posibles y en algunos casos ya visibles. El objetivo de estas sesiones no es presentar la filosofía como una disciplina capaz de ofrecer verdades a los que se animan a explorarla, sino una disciplina capaz de regimentar nuestra reflexión a la hora de enfrentarnos a ciertos problemas que no tienen una única o fácil solución. El objetivo entonces de nuestra reunión es invitarlos a llevar a cabo esta reflexión y darles alguna de las herramientas que solemos utilizar en la filosofía para llevar a cabo esta tarea. Se puede pensar que con una serie de simples leyes podríamos resolver algunas de las controversias en las que se vieran involucradas nuestras creaciones robóticas inteligentes en el futuro. Por ejemplo, son muy conocidas las llamadas tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. La primera, que dice que un robot nunca hará daño o permitirá que se haga daño a un ser humano. La segunda, un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano, excepto si esas órdenes contradicen la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando respete las dos leyes anteriores. Se puede pensar que con estas tres leyes, la gran mayoría de las decisiones éticas que debe tomar o con relevancia ética que debe tomar un robot estarían resueltas, pero estamos muy lejos de lograrlo. En nuestros primeros pasos en la robótica con inteligencia artificial, ya nos topamos con la necesidad de tomar serias decisiones de índole filosófica. Me estoy refiriendo a los prototipos de autos con conducción inteligente o automatizada que están comenzando a ser probados desde distintas fábricas. En ellos se ha planteado uno de los problemas que es muy común encontrar en la prensa últimamente: cómo programar al automóvil en aquellas situaciones en las que la decisión que tome el conductor del vehículo puede significar o bien la muerte de sus ocupantes o bien la muerte de otras de las personas que circulan o están adyacentes en las carreteras. Este tipo de situaciones muestran las limitaciones, serias limitaciones de esas simples leyes de la robótica de Asimov, porque aquí estaríamos ante una situación en la que para poder aplicarlas armoniosamente se deberían suplementar con alguna serie de principios morales que determinaran, por ejemplo, en el caso de que sea inevitable que se produjera algún daño a un ser humano, ¿cuál sería la elección que la máquina debería realizar? O, en el caso de tener que proteger a los que van dentro del vehículo y esto generara daños a otros seres humanos conductores en ese momento, ¿cómo tomar esa decisión? Para ello es fundamental la adopción de ciertos presupuestos filosóficos, que son los que están subyacentes en ese tipo de dilemas. Ese tipo de dilemas no ocurren solamente en el ámbito de la inteligencia artificial, sino que están presentes en todo el campo de la moralidad. Pensemos, por ejemplo, en uno de los casos más famosos de la cultura popular,
¿Por qué Batman no mata al Joker? Este es uno de los grandes dilemas que enfrenta todo justiciero. La mayoría de los superhéroes tratan de llevar a cabo su misión sin matar a otras personas y en particular sin matar a los villanos. Esto es lo que los caracteriza. Pero, ¿cuál es el argumento con el que se puede justificar o bien la acción de eliminar al Joker o, en el caso de Batman, la acción de no hacerlo? El argumento a favor de matar al Joker más común sería algo así, o podría reconstruirse de la siguiente manera. Si Batman mata al Joker, entonces podría prevenir todos los asesinatos que el Joker pudiera cometer en el futuro. Es moralmente correcto hacer aquello que lleva a maximizar la felicidad total o el bienestar como consecuencia. Si Batman pudiera prevenir todos los asesinatos que el Joker pudiera cometer en el futuro, entonces maximizaría la felicidad total o el bienestar general en Gotham. Si Batman mata al Joker, entonces maximizaría la felicidad total o el bienestar general en Gotham. Si una acción trae como consecuencia un aumento en la felicidad total o el bienestar general, entonces esa acción es moralmente correcta. De todas estas afirmaciones se podría concluir que si Batman mata al Joker, su acción debería ser considerada moralmente correcta. ¿Cuál es la premisa normativa clave en esta evaluación moral? Esta es la que se ve reflejada en la segunda de las premisas que he mencionado, aquella que refleja lo que podríamos denominar una posición consecuencialista o utilitarista desde el punto de vista filosófico. ¿Qué considera el utilitarismo? El utilitarismo se define por considerar que el valor moral de una acción depende de las consecuencias que trae aparejadas. Si el resultado aumenta la felicidad general, entonces el acto es moralmente correcto. Salvar muchas vidas a través de quitárselas a un solo sujeto es moralmente correcto para una forma de pensar consecuencialista o utilitarista, al menos en las versiones básicas y elementales de estas posiciones teóricas. Pero los superhéroes no son utilitaristas y muchos de ellos no matan ni siquiera para salvar vidas con ello. ¿Por qué se rehúsan a hacerlo? La respuesta que suelen dar en la superficie es que si hicieran eso, serían tan malos o se pondrían en un pie de igualdad con los criminales a los que dicen combatir. Pero ¿cuál sería la posición filosófica que sostiene a estas posiciones? Desde el punto de vista teórico se suele llamar deontologismo a este tipo de posición moral. En este tipo de teorías morales, la corrección moral de una acción debe evaluarse teniendo en cuenta las características intrínsecas de dicha acción, y en esto sus consecuencias, sean beneficiosas o perjudiciales, resultan totalmente irrelevantes desde el punto de vista moral. El fin nunca justifica los medios, los que deben ser evaluados por sus propios méritos intrínsecos. Pero aún los deontologistas más estrictos consideran que matar en algunas ocasiones puede ser moralmente correcto. Por ejemplo, ninguno rechazaría la legítima defensa como una justificación para matar en algunos casos. O muchos deontologistas famosos, como el propio Kant, defendían la pena de muerte como un castigo moralmente correcto. Entonces, ¿cuál sería el argumento con el que rechazarían matar a un maníaco asesino y esto no podría contar como una excepción? La primera premisa sería que asesinar es moralmente incorrecto. Si Batman mata al Joker, entonces comete un asesinato y es moralmente incorrecto que Batman mate al Joker. La premisa 1 contiene la condena categórica
al asesinato por sus características intrínsecas. Esto es lo que define a la posición de Batman, en este caso como deontologista, con independencia de sus consecuencias. Pero esta formulación, en realidad, está escondiendo las excepciones que yo había mencionado anteriormente. Y es allí donde nos llevan las discusiones morales relacionadas o que ponen sobre el tapete los autos de conducción automática. En filosofía es muy común valorar los argumentos a favor y en contra de las posiciones que se están discutiendo apelando a experimentos mentales que permitan evaluar moralmente una situación, reduciéndola a sus elementos básicos y eliminando las características que generan reacciones emocionales profundas. El caso que venimos tratando, si bien no ha sido a través de un experimento mental, lo ha sido a través de una situación. La profesora Judith Jarvis Thomson trabajó mucho el ejemplo de Philippa Foot y lo comparó con esta otra situación. Pensemos en un cirujano que tiene 5 pacientes que morirían si no reciben un trasplante de distintos órganos. Como no hay posibilidad de conseguirlos, el cirujano piensa en quitarle los órganos a uno de sus colaboradores que están sanos para hacer los trasplantes. De esta manera, mataría a uno de sus colegas, pero salvaría a 5 personas. La profesora Thompson se preguntaba, ¿cuál es la diferencia moral con el problema del tranvía? En ambos casos, la inacción lleva a la muerte de 5 personas y actuar matando a una permite salvar a las 5. ¿Por qué sentimos que en el caso del tranvía podría estar justificado cambiar el rumbo y sin embargo consideramos demencial prácticamente aceptarlo en el caso del cirujano? Es posible que aquí tengamos que empezar a enriquecer nuestros ejemplos, porque la diferencia fundamental es que en los ejemplos iniciales todas las personas son moralmente inocentes. Y esto es lo que hace que nosotros sintamos que cometer alguno de estos actos podría estar reñido con el valor moral. Esto podría hacer la diferencia, por ejemplo, en el caso de un hipervillano como el Joker o en el caso de un terrorista internacional. Thomson, para dar cuenta de estas peculiaridades, se preguntaba, ¿pero qué pasa si las 5 personas en las vías son borrachos que se durmieron mientras el otro es un operario en cumplimiento de su deber? ¿Decidiríamos de la misma manera? ¿Y si los 5 pacientes que necesitan un trasplante lo necesitan porque fueron negligentes con el cuidado de su salud, mientras el médico que está saludable es porque se cuida? Las 5 personas deberían hacer frente a las consecuencias de sus malas elecciones. No deberían salvarse a expensas de la única persona que ha cumplido con su responsabilidad moral. ¿Cuál es la respuesta que da la profesora Thompson entonces en esta cuestión o en este debate ético de fondo entre consecuencialismo versus deontologismo? Ella aspira o pretende adoptar una posición intermedia. Considera que, volviendo al ejemplo del tranvía, el sujeto estaría autorizado moralmente a cambiar el rumbo, tendría un permiso moral para hacerlo, pero no tendría la obligación moral de cambiar el rumbo del tranvía. Esta respuesta, sin duda, parece combinar con éxito el utilitarismo y el deontologismo. Pero volviendo al problema que nos ocupa, el problema de la inteligencia artificial, cómo programarla para tomar este tipo de decisiones y cómo la ética nos puede ayudar, la pregunta o el problema de cómo decidir para nosotros sigue abierta. La permisibilidad moral de hacerlo implica que esto es una decisión que debe tomar el agente, en el caso en que el agente sea un robot.
¿cómo debemos programarlo? ¿Deberíamos programarlo para que actúe como un consecuencialista o deberíamos programarlo para que actúe como un deontologista? Si vamos a la filosofía, que es donde se supone que deberíamos encontrar respuestas para este tipo de interrogantes, nos encontramos con una situación que ilustra muy bien la propia Philippa Foot, que como bien les comenté fue la que inicialmente creó el escenario del tranvía como experimento mental. Si ustedes le preguntan a un filósofo y lo escuchan un poco, entonces van a darse cuenta que ya no comprenden ni siquiera el problema que le habían planteado en el inicio. Este es de alguna manera la sensación que suele transmitir la filosofía cuando la gente se acerca a ella en busca de respuestas. Cuando acudimos a la filosofía en busca de respuestas a problemas como los que venimos señalando, nos encontramos con una interminable lista de escuelas y disputas. En el caso que yo les he señalado, simplemente marqué la vieja discusión entre consecuencialismo y deontologismo, pero se pueden imaginar que dentro de cada una de estas corrientes las variedades. La cuestión que debemos resolver aunque sea en una reunión tan corta como la que vamos a tener hoy sobre filosofía e inteligencia artificial es si realmente merece la pena seguir con esto, si realmente la empresa filosófica puede ser rescatada de la muerte a la que muchos ya la han condenado. Propondré una respuesta a este desafío a partir del libro La lucha de los sistemas de Nicholas Rescher. Todo problema filosófico para Rescher surge entonces porque nosotros tenemos o sostenemos un conjunto de afirmaciones verdaderas que entre sí no es consistente. Es mucho más lo que creemos saber que lo que realmente podemos saber de manera coherente sobre la realidad. Llama a este conjunto, que estaría detrás de todo problema filosófico, grupo aporético. ¿Qué sería un grupo aporético para Rescher? Sería una familia de tesis filosóficamente relevantes
de tal tipo que uno, hasta donde llegan los hechos conocidos, hay buena razón para aceptarlas a todas. Pero, dos, tomadas todas juntas, son mutuamente incompatibles. La familia entera es inconsistente. Pasemos al campo de la ética para ejemplificar la propuesta de Rescher. Pensemos, por ejemplo, en el grupo aporético que sostiene el debate moral sobre el aborto. ¿Cuáles serían las afirmaciones que nosotros, de manera independiente, estaríamos dispuestos a considerar verdaderas? La primera es que suprimir una vida humana es moralmente malo. Todo el mundo estaría dispuesto aparentemente a aceptar que esto refleja una afirmación aceptable desde el punto de vista de nuestro conocimiento. La segunda afirmación es que el organismo fetal que vive en el vientre de su madre encarna de alguna manera una vida humana. Esto también es una afirmación que nadie estaría sin más dispuesto a negar. Y por último, esta es la tercera afirmación, el aborto, esto es, el suprimir la vida de un organismo fetal que vive en el vientre de su madre, no es moralmente malo. Claro, el problema surge al tratar de afirmar todas estos enunciados al mismo tiempo. Es allí donde surgen las inconsistencias. Si suprimir una vida humana es moralmente malo, el organismo encarna la vida humana, la última afirmación que sostiene que suprimir este organismo fetal no es moralmente malo, genera una seria inconsistencia. Claro, ¿cuál es la labor de la filosofía frente a estos grupos aporéticos que son muy comunes en nuestra vida cognoscitiva? La función de la filosofía no es aumentar nuestro conocimiento sobre el mundo. Por eso el problema filosófico no es el de la ampliación inductiva, sino el de la reducción sistémica, el de la restauración de la consistencia en el conjunto de nuestras creencias. Y los filósofos no logran alcanzar un resultado uniforme porque este objetivo siempre puede ser logrado de varias maneras diferentes. Siempre hay más de una manera de devolver la consistencia a un grupo inconsistente de afirmaciones. Volvamos al ejemplo sobre el aborto. ¿De qué manera podríamos devolver desde la filosofía la consistencia al grupo aporético ético planteado en un primer momento? Se podría negar uno, esto es, considerar que la vida humana es algo prescindible en ciertas circunstancias, esto es, abandonar la idea de que la vida humana es sagrada. Se puede negar dos, recortar la idea de vida humana de modo que excluya a los fetos, quizás solo aquellos que no han alcanzado todavía un cierto estado de desarrollo, por ejemplo. O bien, negar tres, condenar el aborto considerándolo moralmente malo. Si nosotros vemos estas tres posibilidades, podemos reconstruir la discusión actual sobre el aborto. Podemos ver dónde se ubican cada uno de los sujetos morales respecto al problema filosófico de fondo, según cuál es la opción que optan a la hora de negar alguna de las proposiciones del grupo aporético. En el punto 3 tenemos a los que condenan de manera radical y absoluta el aborto.
En el punto 1 tendríamos aquellos partidarios de aceptar el aborto de manera irrestricta y en cualquier momento, y en torno a la negación de 2 encontraríamos aquellas posiciones morales o éticas que suelen sustentar las leyes de aborto más comunes en el mundo occidental, aquellas que establecen tramos. Esta es la principal razón por la que el pluralismo filosófico no es un defecto de la filosofía, sino es la forma en la que se puede llevar a cabo esta empresa de conocimiento. Esto explica por qué existen escuelas y disputas en torno a la negación o a las elecciones a la hora de negar las afirmaciones en grupos aporéticos para devolver la consistencia. ¿Por qué no hay una única respuesta correcta sobre la que el consenso haya recaído? Podemos encontrar en tiempos históricos determinados mayor adhesión para un tipo de respuesta que para otro, pero esto desde el punto de vista filosófico no es equivalente a negar la verdad o la posibilidad de afirmar la aceptabilidad de alguna de las opciones. Una de las técnicas más comunes en la reflexión filosófica es apelar a los llamados experimentos mentales. Este tipo de situaciones en las que se eliminan los elementos capaces de distorsionar emocionalmente la aproximación al problema, yo creo que puede ser reemplazada por la utilización de ejemplos tomados de ficciones que normalmente consumimos para entretenimiento en ocasiones, sean cinematográficas, televisivas o literarias. Yo creo que este tipo de productos nos ofrecen ejemplos mucho más vívidos para los que desde los que lanzar la reflexión filosófica. Los autómatas con inteligencia artificial o inteligencias similares a las humanas ocupan o capturan nuestra fantasía desde hace muchísimo tiempo, incluso mucho antes de que pudiéramos desarrollar tecnologías para hacerlas realidad. Por ejemplo, la película de 1973 Westworld, que aquí en España fue distribuida como Almas de Metal, protagonizada por Jules Briner y basada en un libro de Michael Crichton. Más interesante desde el punto de vista filosófico es el problema que plantea un autómata con inteligencia artificial como el que protagoniza Rutger Hauer en Blade Runner, ¿no? El replicante. Porque aquí nos encontramos con una inteligencia capaz de trascender el sistema ético con el que fue inicialmente programada. En este caso, el la primera pregunta ética filosófica que quiero plantearles es la siguiente. ¿Es Tyrell Corporation, la fábrica que creó los replicantes, moralmente responsable de las acciones de sus replicantes por crearlos y programarlos? ¿O cada replicante es responsable moral de sus propios actos?
A los efectos de realizar actividades interactivas con vosotros, no voy a plantear un escenario mostrando las distintas respuestas que se pueden defender, sino que voy a tratar de defender una respuesta filosófica en particular y luego propondré que ustedes la discutan o la refuten en el plano de las actividades programadas para esta reunión. La tesis que voy a defender desde el punto de vista moral es que el replicante puede ser considerado moralmente responsable moral de sus propias acciones, lo que no equivale a hacerlo responsable jurídicamente por las mismas. Debemos mantener diferenciadas estas dos nociones. Lo más importante cuando nosotros valoramos una posición primera premisa de mi argumento. Si el sistema ético con el que fue programado le otorga autonomía moral al robot para tomar sus propias decisiones, entonces podemos hacerlo responsable de sí mismo y de sus acciones. Claro, si consideramos que los robots son sistemas sociotécnicos diseñados y programados de forma consciente e intencional por sus creadores, entonces debemos plantearnos desde dónde o desde qué conjunto de pautas toman sus decisiones. Cuando estas Segunda premisa. Si el sistema ético con el que fue programado el robot no le otorga autonomía moral, entonces sí hay que determinar el grado de responsabilidad que tienen sus fabricantes y usuarios de manera directa, porque en última instancia el robot pasaría a ser un mero instrumento que no puede hacer más que aquello que le indican o bien sus fabricantes o bien sus usuarios si tuvieran una opción de escoger programación al momento de ponerlo en marcha.
Pero vayamos a nuestro ejemplo, que es el que realmente nos plantea un dilema moral. El replicante fue programado por Tyrell Corporation con un sistema ético no asimoviano o utilitarista, sino con un subjetivismo moral que le concede cierto grado de autonomía moral. La autonomía moral es una categoría que nosotros solemos atribuir a otros seres humanos cuando se reúnen algunas de estas características. El sujeto es capaz de aprender de la propia experiencia, el sujeto tiene la posibilidad de ignorar un sistema ético que venía utilizando hasta el momento y optar por otro según las situaciones que se le plantean. Decidir no solo cómo actuar, en última instancia es lo que el sujeto decide, no solo cómo actuar, sino desde qué sistema ético evaluar la moralidad y las consecuencias de sus actos. En una palabra, un sujeto con autonomía moral, tal como nosotros la concebimos, no solamente debe preocuparse de cumplir con sus deberes morales, sino que también debe interrogarse sobre cuáles son esos deberes morales en la situación concreta en la que se encuentra. Esta es la base para que nosotros le atribuyamos a un sujeto responsabilidad moral y por lo tanto son las condiciones que deberíamos exigirle a una inteligencia artificial para hacer con ella exactamente lo mismo. No es equivalente a la responsabilidad legal o jurídica. Si bien es cierto que la responsabilidad moral no equivale a la responsabilidad jurídica, nosotros deberíamos analizar la cuestión por separado, pero al hacerlo es muy probable que debamos tener en cuenta lo que atribuimos a los robots en esta primera, en esta primera cuestión, la cuestión moral, antes de decidir la segunda. Si el robot es un mero instrumento, en ese caso no podemos atribuirle responsabilidad moral, sino que ésta recaería completamente sobre el usuario o el fabricante. Si el robot tiene un sistema ético autosuficiente, tendríamos abierta la posibilidad de atribuirle responsabilidad moral, pero quedaría abierta. Mi objetivo, por supuesto, en esta actividad no es plantear respuestas que considero dogmáticamente verdaderas. Ya saben que mi posición frente a la filosofía es pluralista, sino invitarlos a realizar por vosotros mismos esas elecciones. Para eso le propongo que lleven a cabo las siguientes actividades. Construyan una refutación para el argumento que he presentado anteriormente. Para refutar un argumento, ustedes tienen que mostrar que alguna de las premisas del argumento no resulta aceptable. Y dos, respondan abiertamente ustedes a la pregunta ¿qué relación establecerían entre la responsabilidad moral y jurídica en este caso? No quiero abandonar todavía el universo de ficción de Blade Runner porque es sumamente rico e interesante como portador de ejemplos vívidos que todos podemos reconocer, evitándonos de esta manera el uso de experimentos mentales como es habitual en la filosofía. Es tan ficticio este tipo de argumentos como el del. En este caso, el problema ético que plantearé es el siguiente. ¿Se le puede dar a los robots con inteligencia artificial valor moral de la misma manera que se le otorga a otras especies biológicas en el universo del film? Claro,
esta pregunta o este problema tiene una relevancia moral importante porque estamos ante las acciones de un sujeto que va a exterminar a este tipo de entidades. Si nosotros le damos un valor moral equivalente a la... La tesis que voy a defender en este caso es que los replicantes se pueden considerar agentes morales iguales a los humanos, merecedores por ello de todas las protecciones y responsabilidades de los humanos, en el universo, por supuesto, de ficción que estamos considerando. Nuevamente, la clave para evaluar mi posición no es mi opinión, sino examinar cuáles son los argumentos con los que puedo o creo que puedo defenderla. Primera afirmación. Si algo tiene sensibilidad, se le puede atribuir un estado de pasividad moral y con ello un valor moral que debe ser protegido. Como en toda discusión filosófica, la clave se encuentra en la manera en la que entendemos los conceptos con los que formulamos nuestras afirmaciones. La labor de la filosofía consiste en muchos casos en afinar las palabras, los conceptos generales que utilizamos. Por eso es necesario explicitar siempre este tipo de definiciones. ¿Qué entiendo por sensibilidad en esta primera premisa? Entenderé por sensibilidad la capacidad para tener experiencias y sentimientos negativos y positivos. Estos sentimientos son estados mentales. Pero claro, nosotros tenemos acceso a los estados mentales, cuando no estamos hablando de robots, sino incluso de nuestros colegas humanos, a partir del comportamiento externo. Es lo único que podemos percibir y es lo que nos funciona como indicador de la existencia de este tipo de estados mentales. Y esto ocurre de la misma manera en humanos. La segunda premisa de mi argumento ingresa en este otro problema. Si algo puede elegir libremente, se le puede atribuir lo que en filosofía moral se llama agencia moral. Y con ello sí, la responsabilidad moral por sus actos. Aquí la distinción entre pasividad moral, esto es, el estatus moral que protege al objeto de daño o explotación, que solo exige sensibilidad, como para evitar este problema, nosotros hemos optado por un ejemplo que dificulta mucho la discusión o nos permite pasar por esa discrepancia entre pasividad moral y agencia moral. Porque, tal como señalo en la tercera premisa, los replicantes tienen sensibilidad moral y pueden elegir libremente.
por lo que cualifican tanto de pacientes como de agentes morales en el universo del film. Si aceptamos esta afirmación anterior, entonces podemos aceptar que restringir el valor moral solo a los seres biológicos sería realizar en realidad un acto de discriminación inmoral en su contra, lo que podríamos llamar un tipo de biologismo, para hacer una similitud con el concepto discriminatorio de racismo, por ejemplo, con el que estamos más habituados a lidiar en el campo de la ética. Ahora bien, si ustedes aceptan mi argumento y atribuyen a los replicantes el carácter de agentes morales y sujetos pasivos morales iguales a los humanos o seres biológicos en el universo del film, considerarán entonces que ellos son merecedores de todas las protecciones y también de las responsabilidades que poseen estas entidades biológicas. Les propongo llevar a cabo las siguientes actividades complementarias. Nuevamente, construir una refutación para el argumento presentado anteriormente. Este ejercicio de dialéctica discursiva nos llevaría a considerar otras razones que hemos desechado al tener que decidir o optar por defender una posición en un contexto conflictivo. Y el segundo, muy similar al anterior, por supuesto, ¿qué relación establecería usted entre la responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica del Blade Runner en este caso? Como ven, tanto la defensa de las posiciones polémicas que llevo a cabo como las preguntas, problemas y actividades que planteo, última parte, vamos a abordar algunos de los desafíos éticos más importantes que estamos recibiendo en la actualidad. Estos desafíos morales provienen de un campo, de un tipo de teorías muy peculiares, que podríamos denominar como la familia del feminismo. Este tipo de posiciones llaman a revisar y tratan de controvertir muchas de las respuestas que nosotros solíamos aceptar en los distintos grupos aporéticos en los que debíamos enfrentarnos desde el punto de vista filosófico o ético en el pasado. En la versión del 2016 en formato de serie televisiva de Westworld, encontramos nuevamente un parque temático construido con robots que tienen inteligencia artificial. Las similitudes con la película Almas de Acero del año 1973 son muy grandes. Estamos en un escenario del lejano oeste, los visitantes llegan y pueden asesinar, entre comillas, a los personajes que se le van presentando en este pueblo sin tener ningún tipo de responsabilidad o sin sentir ellos que incurren en ningún tipo de responsabilidad ni moral ni jurídica al hacerlo. Pero yo quiero centrarme en en las grandes diferencias
que establece esta nueva versión, porque estas diferencias vienen de la mano de los avances tecnológicos en los robots con inteligencia artificial que hemos hecho en los últimos tiempos. La principal diferencia con la película original está en que los visitantes de este parque no solamente van a desarrollar o van a poder explorar su violencia reprimida, sino también que van a poder llevar a cabo actividades sexuales que en las sociedades en las que aparentemente viven no pueden llevar a cabo. En el parque tendrán acceso a una vida sexual sumamente variada, en ocasiones por dinero, en ocasiones simulando relaciones afectivas, en realidad siempre son relaciones por dinero porque han pagado una entrada para entrar a ese parque y tener acceso sexual a los robots, sean, la mayoría de ellos son femeninos, pero también hay robots masculinos para esto, como veremos. Y lo más grave es cuando se unen ambas actividades y vemos que muchos personajes ingresan en estos parques para llevar a cabo eh, libremente actos de violencia sexual sumamente graves. Claro, todo esto plantea el problema relacionado con una cuestión que estamos recién ahora comenzando a plantearnos, que es si deberían permitirse la construcción de robots de uso exclusivamente sexual. En particular, el feminismo cuestiona que tengan una anatomía humana femenina, ¿no? Porque tienen razones para pensar que esto es una manera de perpetuar las discriminaciones de género, pero la discusión es mucho más amplia. ¿Bajo qué condiciones o con qué límites debemos aceptar la construcción de este tipo de robots sexuales? Yo les digo que esto que plantea la serie de televisión como una cuestión ya resuelta, en este momento se está comenzando a discutir. Por lo tanto, esta distopía nos debe servir como una alerta. Si el escenario que vemos en Westworld no es un escenario para que vean la actualidad que tiene esta problemática, les propongo tomar como punto de partida, en este caso, un caso disparador de la realidad. La persona que vemos en la imagen es Kenneth Harrison, que vive en Canadá y que compró una muñeca sexual a la empresa Harumi Designs. Esta muñeca sexual tenía una figura japonesa semiadolescente con ropa escolar. No es exactamente la que nosotros vemos en la imagen, pero si ustedes están acostumbrados a la iconografía japonesa en obras eróticas, verán que tiende a reproducir este tipo de rostros o de fisonomías en las, tanto en los mangas como en las películas de contenido erótico para uso adulto. Harrison entonces compró esta muñeca, pero claro, ahí vemos la caja que fue interceptada en el aeropuerto y cuando lo abrieron comenzaron un proceso penal contra Harrison. Los cargos penales que se le imputaron era la de posesión de pornografía infantil. Claro, Harrison fue llevado a juicio, el caso generó una gran polémica en Canadá y luego la resolución jurídica del mismo, que no es la que más nos interesa, por supuesto, en este caso, porque dependería de de las reglas o de las normas vigentes en Canadá en ese momento. A nosotros nos interesan los problemas morales o filosóficos de fondo. En ese caso, terminó con una absolución de Harrison. Pero nos plantea la actualidad que tiene las preguntas éticas de fondo respecto de la construcción y uso que podemos darle a este tipo de robots.
Los robots sexuales o sexbot, como se suelen conocer ya en la jerga más especializada, son robots humanoides con una inteligencia artificial empleados o creados para un uso exclusivamente sexual. En este caso, recordemos que la inteligencia artificial consiste en una simulación de los procesos de inteligencia humana mediante algoritmos que se materializan en programas informáticos que son incorporados en un hardware concreto que funciona de manera, creemos, similar al cerebro humano. Este tipo de robots fueron lanzados al mercado en 2015. El primer modelo, el modelo Roxy, fue seguido rápidamente por el modelo Samantha en el año 2017, que presentaba unos cambios cualitativos sumamente impresionantes. Si nosotros vemos bueno, un detalle anecdótico, Sergi Costa es el diseñador español de la nanotecnología que está dando pie a alguna de estas creaciones. Este robot Samantha en el 2017 fue vendido a 3.700 euros por unidad y fue comprada principalmente por burdeles para ponerlos a disposición de sus clientes. Si nosotros vemos cómo en 2 años ha saltado la calidad en este tipo de robots, podemos ver de qué manera el horizonte de la serie Westworld no se encuentra tan lejano en este tipo de creaciones. Los nuevos modelos ya tienen un nuevo material que es capaz de simular la piel y la temperatura humana, poseen sensores en todo el cuerpo, la cara, la boca, los pechos, la cadera, los órganos sexuales y el ano. La unidad genera respuestas según la estimulación de cada una de las zonas, gemidos e incluso pueden llegar a usar el lenguaje. Están programados con 60.000 frases en distintos idiomas. Si uno piensa estadísticamente cuál es la cantidad del lenguaje natural que un sujeto ordinario utiliza en sus interacciones cotidianas, veremos que este tipo de almacenamiento acerca muchísimo a este tipo de unidades al uso del lenguaje ordinario de cualquier hablante de nuestra lengua. También, por supuesto, poseen vibradores internos que se activan solo si el usuario trata a la unidad robótica de determinada manera. Cuentan con microprocesadores que permiten a la unidad adquirir conocimiento respecto de la interacción que le está proponiendo el humano. Pueden distinguir un modo familiar amistoso, un modo romántico o un modo sexual según la forma en que el humano la toque. Y por supuesto es capaz de reproducir un orgasmo solo si se la estimula de manera adecuada. Claro, este tipo de robots ya han comenzado a generar algunos de los problemas que percibimos en la serie Westworld. En una exposición realizada en Austria en octubre del 2017, se permitió que a estos modelos se le acercara el público y pudiera interactuar con ellos. Estas unidades fueron sometidas a un maltrato tan grande y terminaron totalmente destrozadas por los usuarios que fueron invitados a probarlas. Esto llevó a que los diseñadores incorporaran en estas unidades lo que ellos llaman un modo torpe. Esto es, la posibilidad de detectar una actitud poco. La fábrica Real Doll está generando permanentemente nuevos modelos. Por ejemplo, el modelo Harmony, que ya podemos encontrar en el mercado, que posee una memoria persistente sobre los usuarios y va aprendiendo en relación con cada uno de los usuarios con los que entra en contacto, permite tener interacciones lingüísticas simples con él y se comercializa en diferentes tipos o con diferentes tipos de personalidades básicas. Por ejemplo, la Wild Wendy, que es una robot extrovertida, la Frigid Farah, que es reservada y tímida,
la Mature Martha, que es una mujer madura y maternal, y la Sadomaso Susan, que es una robot sumamente dominadora con su usuario. Incluso la publicidad de este tipo de robots alude o tiene un lema, dice que las unidades de robot masculinos poseen un grado de similitud con las muñecas que acabamos, o muñecas o robots que acabamos de ver, y por supuesto poseen, a pesar de que pudorosamente no nos lo muestran, poseen unos aparatos sexuales capaces de satisfacer las necesidades de las distintas usuarias, las que pueden escoger, por supuesto, los distintos modelos según las prestaciones que estos les ofrezcan. Pero más allá de las anécdotas contextuales, circunstanciales o incluso del humor que a veces se desarrolla en relación con este tipo de productos, nosotros debemos buscar o plantearnos los problemas éticos de fondo que nos plantea este tipo de tecnología. El primero de ellas tiene que ver con si debe permitirse la comercialización de robots sexuales con inteligencia artificial. Este es el problema ético, como que dice, inicial, básico. ¿Debemos permitir la comercialización de este tipo de robots, su fabricación, construcción y puesta a disposición de la gente en el mercado? El debate actual se divide, como sabemos, los problemas filosóficos tienden a dividir las posibles respuestas que le vamos a dar, no pueden ser diferentes a otros. Las posiciones a favor esgrimen, entre otras razones, que este tipo de robots permitirían acabar con las enfermedades sexuales en algunos sitios, podrían acabar con la explotación de las mujeres, en la medida en que podrían ser reemplazadas, por ejemplo, en burdeles por robots, permitirían
el sexo en situaciones excepcionales en las que a veces se encuentran los seres humanos o en el futuro podrían encontrarse. Piensan, por ejemplo, algunos de sus defensores en los largos viajes espaciales que podrían. El siguiente problema con el que nos vamos a encontrar aún, creyendo haber encontrado una respuesta aceptable para la primera pregunta de forma afirmativa, nos lleva directamente al escenario de ficción que plantea Westworld. El parque temático funciona en realidad como un gran burdel robótico para muchos de sus usuarios. El cliente paga por tener relaciones sexuales con esos robots con inteligencia artificial que ponen a su disposición.
Pero de los problemas que plantea Westworld, yo creo que el más preocupante desde el punto de vista ético es el ejercicio de la violencia sexual en ese parque temático. Los clientes pueden forzar sexualmente a los robots con inteligencia artificial. De hecho, por supuesto, la mayoría de las víctimas o las víctimas que vamos a ver en el film son mujeres. En este sentido es muy realista el escenario que nos plantea. ¿Cuál es el problema ético? Claro, podemos considerar que estos sujetos están llevando a cabo actos de violación, tal como nosotros concebimos la violación, o incluso como nos están proponiendo el feminismo que definamos la violación, un acto sexual en el que no podamos constatar la existencia de un consentimiento previo por parte de final en este punto que puede llevarles en última instancia a una elaboración reflexiva sin límites, les propongo que lean el artículo que ha escrito la profesora María Concepción Jimeno Presa titulado Robótica, Sexualidad y Género, y que está publicado en una recopilación que hemos hecho los grupos que componemos la red como final de nuestra clase. Quiero llamar la atención o llevarlos hacia una ficción muy reciente en la que vamos a poder movilizar todas las respuestas que hemos venido dando hasta el momento a partir de las situaciones que se generan en ese universo de ficción. El último ejemplo vívido, tal como los estoy llamando yo a lo largo de esta sesión, les propongo que lo tomemos de la última novela de Ian McEwan, que acaba de ser traducida al castellano con el título Máquinas como yo. Esta novela plantea una situación de partida sumamente interesante. En la década de los 80, el famoso matemático Turing no fue encarcelado y murió tempranamente, sino que logró desarrollar una amplia labor en el campo de la inteligencia artificial y se han comercializado o se comienzan a comercializar robots con la capacidad de autoaprendizaje y sumamente inteligentes, con unas características que son similares, por ejemplo, a la que nosotros le atribuíamos a los replicantes en Blade Runner. No quiero, por supuesto, destriparles la novela, me gustaría que la leyeran porque es como un gran compendio que nos obligará a reflexionar sobre todos los problemas que hemos respondido hasta ahora y revisar, por supuesto, algunas de las respuestas que hemos dado. Pero sí me gustaría indicarles el trasfondo filosófico de algunas de las decisiones más controvertidas que toma este robot respecto de los usuarios humanos que lo han comprado en última instancia. No voy a indicarles en qué consiste esta decisión ni en qué momento de la trama ocurre. En la trama hay situaciones de todo tipo, por supuesto, románticas, sexuales, relacionadas con la relación de los usuarios con las instituciones, etc. Pero en un momento determinado, el grupo aporético que se construye respecto de la justificación moral del castigo, claro, nuestras instituciones están basadas en la naturalización del castigo. Creemos que enviar a la gente a la prisión es lo normal, pero sabemos que la filosofía y la ética, en este caso, la filosofía moral, nos obliga a reflexionar sobre aquello que consideramos natural, pero no es natural, sino que es una construcción humana. ¿Es moralmente justificado el castigo? ¿Cuál sería el grupo aporético sobre la justificación moral del castigo? Esto es el conjunto de afirmaciones que cada una por separado nos parece razonable, pero cuando la unimos nos encontramos que nos genera un conjunto inconsistente y nos obliga a tomar decisiones a la hora de devolver la consistencia al conjunto. La primera afirmación que solemos aceptar es que hacer daño intencionalmente a otro humano, es moralmente incorrecto. Castigar es hacer daño intencionalmente a otro. En esto consiste siempre un castigo. Pero claro, la tercera afirmación es que no consideramos que el castigo sea moralmente incorrecto. Afirmar estas tres
afirmaciones al mismo tiempo, que es lo que hacemos, da lugar a lo que se llama un grupo aporético, un grupo que no es coherente internamente. ¿Cómo explicamos las discusiones filosóficas sobre la justificación moral del castigo, según la posición que les he invitado a asumir respecto de la filosofía? Viendo cuál de estas tesis estamos dispuestos a rechazar y con qué razones. De esta manera, nos queda planteado el escenario de las teorías éticas sobre la justificación moral del castigo. Aquellos que niegan uno, esto es, aquellos que son capaces de comprometerse con la afirmación de que hay ocasiones en las que hacer daño intencionalmente a otro es moralmente correcto por sus consecuencias beneficiosas, empezamos a ver la relación entre el consecuencialismo que podríamos haber adoptado en el caso del coche automático y este tipo de defensas de la moralidad del castigo, que se suelen llamar teorías éticas prevencionistas para justificar el castigo penal. Quienes no niegan uno, sino que quieren sostener uno, pero optan por negar dos, se comprometen con la idea de que castigar no es hacer daño intencionalmente a otro. El daño no es más que un efecto colateral del castigo. Las posiciones que se mueven en la negación de dos son las llamadas posiciones retributivistas en relación con el castigo, que se conectan con las adopciones de posiciones deontologistas en general sobre ética. Y por último, están los que son... En otro momento del relato muy cercano al que estamos considerando, el robot asume una posición moral en torno a la distinción entre venganza y castigo. Por ejemplo, tomemos esta frase de Blastos en su obra sobre Sócrates, que sostiene, entre otras afirmaciones sumamente interesantes que contiene este libro, que la distinción entre castigo y venganza debe ser vista como uno de los más trascendentales descubrimientos conceptuales hechos por la humanidad en el curso de su lenta, tortuosa, precaria emersión del tribalismo brutal. Bueno, Blastos tiene un estilo muy peculiar de llevar a cabo su obra filosófica, pero lo que señala claramente es que éticamente es un hito histórico la distinción entre el concepto de venganza y el concepto de castigo. Y además podemos identificar en el tiempo y podemos atribuir a un autor, cosa que en la mayoría de las cuestiones filosóficas no podemos hacerlo, en qué obra surge esta distinción conceptual. Esto ocurre en el diálogo Protágoras de Platón. Platón se lo atribuye al propio Protágoras, la distinción conceptual. Normalmente se le atribuye en la historia de filosofía a Protágoras porque Platón no es un sujeto que le tenga mucha simpatía a Protágoras. Por lo tanto, si le atribuye esta distinción, tenemos serias razones para poder pensar que puede que históricamente en realidad haya sido Protágoras al que le debemos este, entre comillas, descubrimiento, tal como lo llama Blastos. ¿Qué le atribuye Platón a Protágoras en este diálogo? Protágoras dice lo siguiente: porque nadie castiga a los malhechores prestando atención a que hayan delinquido o por el hecho de haber delinquido, a no ser que se venguen irracionalmente como un animal. Pero el que intenta castigar con razón no se venga a causa del crimen cometido, pues no se lograría hacer que lo hecho no haya acaecido, sino con vistas al futuro, para que no obren mal de nuevo ni este mismo ni otro al ver que éste sufre su castigo. Como vemos, Protágoras en este fragmento adopta presupuestos filosóficos que ya hemos estado explorando. Adopta claramente una posición consecuencialista o utilitarista en ética, una posición prevencionista respecto de por qué está justificado moralmente castigar, eso es, por los beneficios o consecuencias beneficiosas que trae el castigo, en este caso la prevención de que se cometan nuevos delitos, sea por parte del mismo sujeto o por otros posibles o potenciales delincuentes. Pero la clave de este fragmento es que él distingue entre el castigo y la venganza. Claro, le atribuye
a los rivales en la discusión moral la defensa no de una alternativa para entender el castigo de tipo retribucionista o deontologista, sino le atribuye una defensa de la moralidad de un acto de venganza. Lo que nos lleva a reflexionar sobre cuál es el grupo aporético que torna problemática la relación entre venganza y castigo en el plano de la ética o la filosofía moral. El grupo aporético sobre la venganza y el castigo está formado por las siguientes afirmaciones que, de manera independiente, pareciera que nos resulta aceptable sostener. Tanto el castigo como la venganza consisten en hacer un mal a quien previamente ha hecho un mal. El castigo es moralmente justificable, pero, 3, la venganza es moralmente injustificable. Claro, si consideramos estas 3 afirmaciones al mismo tiempo, quienes niegan uno sostienen que a pesar de poseer ciertas similitudes, el castigo y la venganza son conceptualmente diferentes. Esta sería la posición dominante en nuestras comunidades actualmente. También están los que niegan dos. Castigar es moralmente incorrecto, porque implica satisfacer el sentimiento de venganza de las víctimas. Esto nos lleva a las posiciones abolicionistas. Está claro de qué manera las respuestas que damos en cierto grupo aporético se conectan con las respuestas que damos en otros. Esta era una de las peculiaridades del campo filosófico. Vemos que si el abolicionista considera que castigar es moralmente incorrecto, aquí, en este nuevo grupo aporético, se verá obligado a negar dos para mantener la coherencia. Interesados en estas cuestiones pueden acudir al libro de Robert Nozick, Philosophical Explanations, del año 81. Tiene varios capítulos destinados a distintos problemas filosóficos, pero tiene un capítulo destinado al castigo, donde se presentan las principales razones para sostener lo que llamaríamos la posición mayoritaria, la posición que acepta mantener que el castigo es moralmente correcto, la venganza es moralmente injustificable y por lo tanto tratan de mostrar que hay una diferencia conceptual profunda entre el mal que se produce en un castigo y el mal que se produce a otro intencionalmente en un acto de venganza. Esto lo pueden encontrar en el libro de Nozick, que además tiene una traducción en una editorial menor reciente. Espero haber logrado transmitir la idea de la filosofía no como una disciplina a la que ir a buscar verdades o dogmas desde los que actuar, pensar o decidir, sino una disciplina que nos está invitando a una manera peculiar de reflexión antes de tomar nuestras decisiones. Esta manera de entender la filosofía, como ustedes comprenderán, está sujeta, por supuesto, a una amplia controversia. El principal problema de la filosofía es qué es la filosofía y frente a ella tampoco podemos encontrar respuestas correctas y consensuadas en los últimos 2500 años. Aquellos interesados en aumentar su conocimiento, sus referencias relacionadas con alguno de estos problemas u otro de los problemas
filosóficos que genera la robótica, la inteligencia artificial y el horizonte de las sociedades digitales hacia el que nos dirigimos o en el que estamos. Para muchos, pueden escribirme a mi cuenta de correo electrónico bonorino@ubigo.es. Espero que hayan disfrutado de esta sesión tanto como he disfrutado yo. En mi caso se explica porque me dedico a esto y tengo la suerte de dedicarme a aquello que me apasiona. En vuestro caso espero haber despertado al menos un poco de interés en un campo teórico que suele estar sumamente cuestionado de manera no justificada.